Estar a cargo de tus hijos sola, como fue mi caso en algún momento y como sé que puede ser tu caso o el de alguien que conoces, y no poder trabajar desde casa, no poder generar un ingreso estando pendiente de los niños, en este caso sea uno, sean dos los que tú tengas, para mi caso eran dos, era algo demasiado frustrante. Uno de los retos más difíciles que pasé en mi vida fue dedicarme sola a mis hijos en algún momento cuando ellos eran muy pequeñitos y no poder estar con ellos, tener que irme todos los días al trabajo donde los dejaba dormiditos y cuando llegaba en la noche estaban nuevamente dormidos y prácticamente no me veían, no veían a su mamá. Estaba mi madre quien me ayudaba, yo los dejaba listos en la mañana cuando podía, porque en otras ocasiones, como les digo, los dejaba dormidos. Ella me ayudaba a llevarlos al colegio y a recogerlos, pero carecían de lo más importante y era el amor y la atención de su madre, que en este caso era yo. Únicamente me tenían los fines de semana y pues así pasaron muchos años hasta que en algún momento me cuestioné y yo dije, tiene que haber otra forma diferente de vivir la vida. Y es ahí donde encontré las opciones del trabajo remoto y ya en algún momento cansada lo suficiente de estar lejos de ellos, de no poder compartir con ellos los momentos más importantes de su vida, decidí dejar por completo todo junto a mi amado, quien con el tiempo llegó. Cuando mi amado llegó, bueno, un contexto acá, mi actual esposo, a quien le digo mi amado porque no nos gusta decirnos esposos porque eso es como si estuviéramos atados el uno al otro y realmente no lo sentimos así. Él llegó cuando mis hijos tenían aproximadamente 4 y 6 años. Yo había sido madre cabeza de familia con mis dos hijos y mi madre desde que ellos tenían aproximadamente 3 años, Carito, y 6 o 7 meses, Julián. Entonces, durante este tiempo para mí fue muy difícil lograr mantener la casa, mantener la familia en todo lo que tiene que ver con lo económico, viviendo en Bogotá, prácticamente sola. Realmente el apoyo económico en ese momento por parte de su padre fue poco o nada. Y este fue un proceso que a mí me marcó muchísimo la vida y que me hizo cuestionarme de cómo podía generar ingresos desde casa, de qué manera poder ser madre presente y no cargar con esa culpa y ese dolor que a mí me generaba tener que dejarlos en un colegio donde el niño lloraba y me pedía que no lo llevara, donde mi hija estaba ya adquiriendo malas costumbres porque yo no estaba pendiente de ella, yo no tenía el tiempo más que para trabajar y generar unos ingresos para llevar la comida a la casa. Y yo creo que esto no es vida realmente, esta no es la única solución y por eso hoy quiero compartir contigo acá las 5 habilidades que a mí me transformaron realmente para poder desarrollar las habilidades y hoy en día poderte decir que ellos tienen 15 y 17 años, pero que desde aproximadamente hace 5 o 6 años pude compartir con ellos esta última etapa. Si bien no lo pude hacer cuando eran unos bebés, sí pude completar esta última etapa con ellos, estando presente, disfrutándolos, estando con ellos día y noche completamente, porque así lo decidí yo, porque yo quería vivirlo, yo quería estar para ellos, porque había sido una responsabilidad que había decidido tomar. Y estas 5 habilidades yo creo que más allá del trabajo remoto, son habilidades que hoy en día son necesarias para cualquier tipo de trabajo que tengas. Estamos en la era del conocimiento, estamos en la era digital, ya no estamos en la era industrial, ya no estamos en la era de bronce, ya no estamos en otras épocas y sí es importante que nos actualicemos y aprendamos a manejar estas herramientas. Así que si tú eres una madre cabeza de familia o quieres generar ingresos desde casa, me enfoco más hacia madres porque esto a mí me cambió la vida como mamá y sé que muchas allá afuera quieren aprenderlo y de verdad quieren hacer una transformación en sus vidas. Entonces, si tú realmente quieres transformar tu vida y quieres aprender habilidades, pues hoy te voy a contar cómo lo hice yo de manera gratuita. En ningún momento tuve que pagar por este conocimiento. Sin embargo, sí tuvo que haber una decisión y una disciplina. Sí tuve que decidir dejar de ver novelas y dejar de ver series y dejar de salir a tomar los fines de semana y a bailar para dedicarme realmente a aprender algo que fuera en línea y en pro del propósito que yo tenía para mi vida y para mis hijos. Si estás en ese punto y realmente quieres tomar acción, definitivamente sé que te va a cambiar la vida si aprendes estas 5 cosas con las cuales yo inicié. Y la primera de ellas inició justamente cuando mis hijos todavía asistían al sistema educativo, eso fue aproximadamente en el 2018, y fue cuestionarme qué eran las redes sociales y para qué eran. Estamos en un mundo donde criticamos lo desconocido, creo que siempre ha sido así, lo nuevo y lo desconocido lo criticamos, pero no lo investigamos. No aprendemos si realmente pasa como el cuchillo, sirve para hacerle daño a alguien, pero también sirve para preparar una deliciosa cena para mí y para mis hijos. Entonces, cuestionarme qué eran y para qué eran las redes sociales fue el primer paso. ¿Y cómo lo hice? Ingresando a YouTube, que es uno de los buscadores que te recomiendo aprendas a usar, aprendas un poco cómo funciona el algoritmo de estos medios de búsqueda y comiences a documentarte y a suscribirte a canales que realmente te enseñen.
Mira tutoriales de cómo y para qué funciona Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, el mismo YouTube, para cómo funciona YouTube, cómo puedes crear videos en caso que te interese, cómo aprender a hacer búsquedas efectivas en Google, para qué sirve LinkedIn o LinkedIn, como lo conocen algunos en inglés. Todas estas plataformas que son los medios actuales con los cuales tú puedes generar ingresos desde casa. Y aunque yo sé que esto es chocante para muchas personas, es mi realidad sin estudios titulados. No necesitas tener unos estudios titulados para trabajar en estos trabajos de los que yo te voy a hablar. Si bien para ser médico, para ser abogado, para muchas profesiones se requiere tener un título, para muchos otros trabajos no, y yo soy pues el vivo reflejo de ello, porque de hecho cuando trabajé como visitadora médica, cuando trabajé como representante de ventas en laboratorios y en multinacionales, lo logré hacer sin un título profesional, pero sí con muchas habilidades. Dentro de ellas, aprender a usar las herramientas digitales. Porque cuando yo llegué a estas empresas tenía que saber manejar un computador, y no solamente para ver Facebook y noticias y chismes que no me interesaban o no me aportaban, no, cómo funcionan realmente estos equipos. Y para aprender eso solamente tienes que tener ganas y disciplina, porque eso está gratis completamente. Hoy en día en YouTube, a mí me tocó con unos portafolios que venían en los periódicos en aquella época, de esa manera era como yo lo estudiaba. En este momento está todo en la web, está todo en Google, está todo en YouTube, lo bueno y lo malo. Cuando solamente decimos que vemos cosas que no sirven en las redes sociales, que TikTok es solo para bailar y para hablar mal de otras personas, es porque eso es lo que estamos consumiendo. Hablamos y criticamos lo que estamos viendo y lo que estamos consumiendo. Así que te invito a que veas realmente el uso que le puedes dar a las redes sociales y a los buscadores que están actualmente activos. Te digo actualmente activos porque estamos en el 2024 y todo este tema viene creciendo muy rápido. Ya vamos con la inteligencia artificial y temas mucho más avanzados. Sin embargo, si te documentas en lo básico, vas a comenzar cada vez a aprender más. ¿Por qué? Porque te vas a suscribir a canales de personas que viven constantemente actualizando esta información de manera gratuita, como te decía en YouTube. Y si ya más adelante quieres pagar una membresía mensual o anual donde quieras seguir aprendiendo más profundo, maravilloso. La segunda habilidad o hábito que yo desarrollé fue documentarme, y esto sí ya lo traía desde antes del trabajo remoto, desde antes de dedicarme a ser madre presente, es documentarme lo más que pueda en historia, en tecnología, en economía. Les estoy hablando acá de economía, les voy a hablar un poco de economía y política, historia y religión, pero no les estoy hablando de controversia o de que entremos a estos cultos religiosos ni nada por el estilo. Me refiero a tener el conocimiento de la base de qué es, de que cuando tú estés enseñando, como me pasa hoy en día, cuando tú estés hablando con alguien, en el caso mío que enseño español conversacional, tengas temas para hablar, que cuando llega alguien de la India sepa qué es el budismo, qué es el hinduismo, la base. No es que yo esté profesando esta religión, es que conozca la historia de la base de estas religiones, de la economía de Asia, de la economía de Europa, de más o menos cómo funciona el sistema político y religioso de cada país, la tecnología, cómo está la tecnología avanzando en este caso aquí en América, cuáles son esos referentes, cómo iniciaron. Y cuando tú estás investigando todo esto de fondo, sin tomártelo personal, sin entrarte a ninguna ideología por el estilo, te das cuenta que muchas personas, de hecho cuando empiezas a investigar los líderes de la tecnología, muchos de ellos empezaron sin títulos profesionales, empezaron apasionados desarrollando una habilidad que tenían, puede ser programación o cualquier habilidad que ellos tenían, desarrollando un software, creando algún negocio, y desde ahí partieron desde cero muchos de ellos. Todos no, pero la gran mayoría sí. Si tú comienzas a investigar, te vas a dar cuenta que eso te abre la mente también, no solo a aprender de cómo funcionan otros continentes, cómo funciona la economía o la política de otros lados, sino que te abre la mente también a ver que hay más posibilidades de las que tú crees en tu país, o por lo menos eso funcionó para mí. Yo creía que estaba en un país limitado, y cuando empecé a leer y a darme cuenta y a hablar con personas de otras partes del mundo, me di cuenta que prácticamente estoy en un paraíso y no lo había notado, porque estaba viéndolo con el lente únicamente de las noticias que desinforman, de todo lo que nos muestra lo malo de un país y no de todas las oportunidades que sí hay. Cuando yo invito a leer artículos de periódicos o revistas, no me estoy refiriendo a ver la modelo de moda con quien se casó o el candidato de izquierda o de derecha. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a cómo funciona la base de la economía, qué es lo que se cultiva, la cultura, qué es lo que se hace, cómo está funcionando el medio geopolítico en general, pero no
a engancharnos con una ideología, que eso es muy diferente, y a veces es para eso para lo que sí utilizamos las redes sociales, y nos atrevemos hasta a dejar comentarios, y toda esa energía la estamos desperdiciando y pudiéndole enfocar realmente en algo que sí valga la pena para ti, para que cuando te salga un trabajo donde tú tengas que hablar de diversos temas, estés capacitado o capacitada realmente. El tercero, aprender a redactar textos, o el famoso copywriting, como se conoce comúnmente, que está muy de moda en el marketing y tiene que ver con aprender a redactar textos de manera persuasiva. Para cualquier negocio que tengas va a funcionar. Si tú vendes algo, definitivamente necesitas aprender a comunicarlo, necesitas aprender a hacer un enfoque corto y con una persuasión. Ojo, no estoy diciendo manipulación, aunque se parecen. Me refiero a que la otra persona entienda que ese es el producto que necesita y que tú tienes esa solución para que lo puedas comprar. Lo puedes desarrollar tanto para ti como para también una empresa que necesite. Hay muchas empresas que contratan para que tú hagas copies, en este caso descripciones, escribas cosas puntuales sobre productos y eso lo puedan vender para publicarlo. En este caso yo voy a dejar un canal acá abajo, les voy a dejar dos. Uno es el de copywriting, que es una mujer que me encanta cómo lo explica el paso a paso, cómo aprender a desarrollar esta habilidad de escribir, y adicional complementarlo con muy buena lectura diaria que nos va a llevar a mejorar la ortografía. Yo era una de las personas que tenía una pésima ortografía, todavía sigo mejorando. Sin embargo, leer y comenzar a escribir sobre diversos temas a mí me ayudó muchísimo a mejorar la ortografía, y eso es algo que hoy en día necesito para escribir artículos y para todo lo que yo realizo en el día a día como trabajo remoto. Y la cuarta, en la cual te voy a dejar también un canal que te recomiendo muchísimo, es aprender a hablar en público, aprender a defenderte sobre una cámara. A defenderte suena como si estuviéramos de pelea, pero es que en realidad hay personas que le tienen pánico a las cámaras. Hoy en día es muy común hacer videos, pero realmente hay otras personas que se ponen pálidas y les da de todo cada vez que les dicen que van a salir en un video. Y yo te digo, si tú no aprendes a transmitir un mensaje a través de una cámara, estamos quedándonos atrás, porque nacimos en el momento de la tecnología, nos tocó. O sea, no estamos en la época del periódico, no estamos en la época de la imprenta, no, estamos en la época de la tecnología, donde tenemos que aprender a usar estos medios de comunicación, sin importar el trabajo que tengas. Siempre va a haber en algún momento una reunión virtual, en algún momento vas a tener que comunicarte. Imagínate donde pierdas una gran oportunidad laboral tan solo porque no aprendiste a comunicarte mirando una cámara, porque no tienes la seguridad de expresarte con lo que tengas y seguir mejorando cada día, pero dar ese paso. Así que comenzar a grabarte con tu celular, a grabar lo que sabes, lo que conoces, no importa lo que sea que tú sepas en la vida. Simplemente, si sabes cocinar, pues de cocina vas a hablar. Si sabes de pautas de crianza vas a hablar. De lo que sea que tú hayas aprendido en la vida, en este momento te aseguro que para cada conocimiento, para cada habilidad que tú sepas desarrollar, hay un trabajo que te puede esperar para ti de manera remota, en la que te pueden pagar en dólares en la mayoría de ocasiones, porque estas plataformas mayormente son de Estados Unidos y Europa. No te voy a decir que te vas a hacer millonario o millonaria, pero sí comienzan pagándote entre 3 y 5 dólares la hora, que eso sumado al mes ya viene siendo mucho más de un salario mínimo, por lo menos de lo que se paga en este momento en mi país, Colombia. Y para esta habilidad, no solamente de hablarle a la cámara, sino de saber estructurar y de saber compartir tus opiniones, de saber compartir tu conocimiento, de saber generar una conexión con otras personas, te voy a dejar acá abajo del video también un canal que recomiendo muchísimo. Él se llama Fernando Millares y abajo les voy a dejar los dos canales, tanto el de la chica de copywriting como el de este chico de oratoria. Y por último, la quinta, en este caso, o el quinto hábito o habilidad que yo desarrollé y que a mí me cambió la vida literalmente, fue aprender a socializar. Esto es algo que para mí era terrible. Yo era supremamente tímida, aunque no parezca. Las personas que me conocen hoy en día me conocen hablándole a una cámara y hablando por todos lados, me tapan la boca y salen letras, como dicen en Colombia. Sin embargo, yo era supremamente tímida y esto fue algo en lo que yo tuve que trabajar. Todavía cuando yo estoy hablando con personas, mirándolos a los ojos, me pongo roja, el cuello se me brota, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando me siento intimidada, cuando siento que me enfrento a esos miedos, suelo ruborizarme y el cuello se me ve rojísimo, la cara también, comienzo a sudar y eso no se me ha quitado. Yo todavía lo siento. Cuando me subo a una tarima a hablar a un grupo de personas, también lo siento todavía, pero me enfrenté. Así como en algún momento decidiste caminar y te caías y volvías y te parabas y caminabas y hoy en día corremos. Así empezamos todos. Entonces realmente desarrollar más bien, atrevernos a desarrollar esta habilidad
de hablarle a un vecino nuevo, de si vas a un culto de una iglesia, de lo que sea que tú creas, en donde te reúnes con más gente, comenzar a hablar con esas personas que no conoces, saludarla, presentarse, contarles a qué te dedicas, comenzar a tener esta conexión con personas que tú no sabes si esa otra persona sea la que te va a abrir a ti una gran puerta para una oportunidad de trabajo o para algo que tú quieras desarrollar. A mayor cantidad de contactos, a mayor cantidad de comunidad, te aseguro que muchas más oportunidades vas a encontrar. Y en esta presentación tenemos que incluir siempre qué haces, a qué te dedicas, qué es eso interesante que tú tienes para comunicar, porque muchas veces criticamos y decimos que es que no hay oportunidades, pero ¿qué solución estamos ofreciendo nosotros? ¿Qué habilidades estamos compartiendo para que otra persona se interese en nosotros y nos invite a un proyecto o nos invite a trabajar con ellos? Esto es algo que se volvió parte de mi día a día, que realmente lo tengo impregnado en mí, hablar con muchísimas personas, ir a lugares que no conozco, a coworking, en este caso, que es donde muchísima gente se reúne a trabajar, nómadas digitales. Así comencé, hablándole a personas que yo no conocía, y de esa manera hoy en día te puedo decir que conozco personas en muchísimos países, en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en muchas partes del mundo, gracias a que yo comencé a aplicar estas 5 habilidades, pero principalmente la de conocer sobre diversas culturas. Y si no conozco, porque todavía no he estudiado, por lo menos escuchar, empezar a hablarle a estas personas, sea de manera virtual o sea de manera física, empezar a escuchar sus historias de vida y no estar esperando que todo tenga que ser monetizado. A veces, por estar pensando en que tenemos que monetizar absolutamente todo, nos perdemos de grandes y valiosas relaciones que nos hubieran llevado a ese objetivo final. En el trabajo que yo desarrollo actualmente, muchas personas me dicen, pero para empezar con $3 la hora, no, yo me ganaba 10, yo me ganaba 50 la hora en donde estaba trabajando anteriormente, prefiero volver a esa compañía. Yo realmente creo que empezamos pequeñito y muy rápido llegamos a ser grandes. En mi caso, yo empecé cobrando $3 la hora hace un año en el trabajo actual que tengo, que es enseñando, compartiendo español conversacional. En este momento estoy cobrando entre 10 y $15 la hora, pero fue un año donde di más de 800 clases. Pero mi motivo principal no era el dinero, mi motivo principal era conocer la historia de diversas personas del mundo. Y con ese propósito, pues terminé haciendo muchísimos amigos, y en ese momento en que se me olvidó cuánto estaba cobrando, cuando menos me di cuenta, ya había pasado un año y ya estaba cobrando entre 10 y $15 la hora. Pero el tema aquí es qué tanto realmente estamos dispuestos a dar para recibir. Y si este video mayormente sé que lo ven personas en Sudamérica, en Latinoamérica en general, venimos de una cultura donde se nos ha enseñado a pensar cuánto vale lo que voy a dar, cuánto me van a pagar, pero no estamos dispuestos a ver cuánto podemos aprender. Y que cuando aprendemos a solucionar problemas, cuando tenemos habilidades valiosas, es ahí donde nos van a pagar mucho dinero. Para mí lo más valioso era la libertad de estar con mis hijos y mi amado en la casa. Eso era lo más valioso, que yo no tuviera que madrugar a la fuerza. A mí no me gusta madrugar, nunca me ha gustado. Que yo pudiera hacer el trabajo en el momento que yo quisiera y solamente los días que yo quisiera. Pero para llegar a eso, tuve que tener disciplina, cambiar las novelas por conocimiento, cambiar las series y las salidas de fin de semana por nutrirme para mí, para que a futuro yo pudiera desarrollar estas grandes amistades, estas relaciones internacionales y también estos pagos que cada día van creciendo y se van acercando a lo que para mí es el ideal. En resumen, estas 5 habilidades creo que te pueden ayudar no solo para el trabajo remoto, sino para el día a día, para lo que sea a lo que tú te quieras dedicar. Aprender el uso básico de las herramientas digitales es algo que te sirve para todo, o sea, inclusive para hablar con un familiar si tienes en el extranjero, o para llamar a tus padres si no viven contigo. Para todos estos temas se necesita aprender lo básico y lo mínimo del uso de las redes sociales. En segundo lugar, aprender sobre cultura general, sobre la geopolítica, sobre los desarrollos tecnológicos, la historia, la arqueología. Todo lo que nos une de alguna manera culturalmente en este mundo, en el planeta en el que vivimos, no solamente es para el trabajo. Si tienes hijos en el colegio, te va a servir para ayudarles a ellos con las tareas, te va a servir para desenvolverte en cualquier lugar donde conozcas personas de otros lugares y tengas un tema de conversación. Y te va a enseñar algo muy importante: a no tomarte las cosas personal y a respetar las formas de pensar diferentes, las creencias religiosas diferentes, los ideales políticos de otras personas, a no estar en controversia y no aceptar que el otro puede pensar diferente a ti o a mí. Y eso es algo que realmente nos cambia la vida. En tercer lugar, aprender a redactar, aprender a escribir, a mejorar la ortografía y a leer es algo que complementa muchísimo lo que precisamente te decía en el punto anterior. Es algo que nos va a nutrir y que nos va a llevar a un punto donde nos volvemos un referente y te van a comenzar a contactar para algo de todo eso que tú sabes,
que ven que haces muy bien y que tú lo podrías desarrollar y podrías recibir un pago por todo este conocimiento que ya traes. Y junto con ello la habilidad de hablar en público y la seguridad de sí mismo, donde podamos generar estas relaciones. Cuando aprendemos a hablar en público y hablarle a una cámara, que en este caso es lo mismo para esta época, porque si tenemos la capacidad de hablarle a una cámara, también tenemos que pasar ese umbral y ese miedo de cuando nos encontramos con un grupo de personas, también hacerlo de manera física. A veces creemos que es lo mismo, pero no. No es lo mismo yo sentarme aquí a hablarle a una cámara que ya haya perdido ese miedo, a yo ver 100 personas o 200 personas que me están viendo en físico, porque a veces eso intimida. Manejar estas dos habilidades realmente nos va a cambiar la vida, porque cuando tú comienzas a relacionarte de esta manera y comienzas a tener seguridad de ti mismo, no hay nadie que te pare. Mira, hay algo que te quiero dejar el día de hoy para finalizar, y es que cuando tú tienes contactos, tienes relaciones y además de eso aprendes a solucionar problemas, nunca te va a faltar el trabajo, nunca te va a faltar los ingresos a través de los servicios que tú puedes ofrecer, porque eres una persona interesante, eres una persona que está solucionando problemas, que tiene ideas, y eso es por lo que mejor pagan en este mundo, lejano de lo que nos han dicho en el sistema tradicional de que es un título y que cierras la educación porque terminas una universidad y te quedas ahí y no te actualizas. En este momento de la vida, y creo que siempre ha sido así, si tú no te actualizas, si tú no decides día a día estar consumiendo contenido de cómo se está moviendo el mundo en general, te vas a quedar obsoleto, igual que cualquier equipo electrónico. Si no le actualizas el software o si no le actualizas, si no colocas la nueva actualización, va a tener fallas en su sistema, va a comenzar a bloquearse la pantalla, va a comenzar, se te van a bloquear los mensajes, no te va a funcionar de la misma manera, se va a volver lento el teléfono o la computadora, tal cual funcionamos nosotros. Mientras tengamos este ciclo de vida, tenemos que estar constantemente actualizados. Y cuando hablas con personas que están constantemente actualizados, te vas a dar cuenta que son personas que viven con trabajo, con oportunidades, con economía, viajando, con muy buenas relaciones, porque se están nutriendo de ello. Entonces sé que es muy difícil a veces para muchas personas en mi país, en Colombia. No puedo hablar del resto de Sudamérica porque no conozco como tal a profundidad su cultura. Pero a veces es muy difícil porque nos parece imposible dejar de ver televisión, dejar de hablar de los chismes de otras familias, de otras personas, de ver cosas que no nos interesan o de engancharnos en sistemas políticos a favor del uno o a favor del otro y perder todo este tiempo a cambio de introducirnos en este mundo del conocimiento, del saber, y que nos puede llevar a un mundo mucho mejor para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras familias. Así que con esto termino este compartir de las 5 habilidades que yo creo que no solamente me han cambiado la vida para el trabajo remoto, sino para mi vida en general y para seguir siendo ese ejemplo también para mis hijos de que desde donde estamos y con lo que tenemos podemos iniciar, que es como se va a llamar el próximo video que voy a subir después de este. Te invito a que lo veas. Es un video donde voy a compartir cómo con lo que tenemos, sin importar lo que sea, que en mi caso era cero economía, porque pues era una niña de 14 años, y luego cuando me separé otra vez con 2 hijos y sin economía, solo con un trabajo en el que estaba empezando apenas, se puede, desde ahí se puede vislumbrar lo que es el éxito si empezamos realmente con la intención de querer aprender y dar para recibir. Te envío un gran abrazo y deseo sigas muy bien, viviendo momentos mágicos en tu vida. Si este contenido es de valor para ti, también te invito a que te suscribas en este canal o que compartas esta información a quien consideres que la necesita.